Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer un diseño multifactorial en StatGraphics. Para esto nos vamos a ir primero, como en los otros casos que ya vimos, a el menú DDE y entonces me va a desplegar las opciones. Yo aquí voy a seleccionar nuevo diseño. En nuevo diseño yo tengo dos opciones para hacer un diseño multifactorial, que sería este caso el factorial multinivel y el multifactor categórico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el multifactor categórico es cuando yo por lo menos tengo un factor categórico, o también, por ejemplo, cuando no necesito o no requiero un análisis de varianza desglosado, que me da ciertos análisis, como por ejemplo una superficie de respuesta, como si lo hace el factorial multinivel. Entonces, el factorial multinivel lo selecciono yo cuando mis factores todos son numéricos, porque además voy a tener la posibilidad de que me genere este tipo de análisis que les decía, como las superficies de respuesta que a veces yo requiero generar para el análisis. Entonces vamos a ver el ejemplo que yo tengo aquí en Excel. Yo tengo un ejemplo con dos factores que ambos son categóricos. Entonces pues voy a utilizar la opción de multifactor categórico. En este caso tengo una sola variable de respuesta y dos factores. Vamos al ejercicio o al ejemplo para verlo, qué es lo que nos dice. En este ejercicio dice que se quieren investigar dos fármacos por sus propiedades para alterar el metabolismo en ratones, en donde pues lo que se mide es una enzima hepática como biomarcador para indicar la alteración, en donde los niveles más altos se consideran los mejores. Se administran entonces dos fármacos de 1 y de 2 y un placebo a 8 ratones. Además, para cada fármaco o para cada nivel de este factor, se dividen en 4 ratones y 4 ratones para agruparlos en dos grupos dependiendo el tipo de dieta que van a tener. Entonces ese es mi segundo factor. Sería una dieta baja en grasas y una alta en grasas. Y entonces este diseño sería un multifactorial 2x2, 3x2, en donde yo tengo 3 niveles de fármaco y 2 niveles en la dieta. Y aquí en la tablita pues tengo los resultados de esos 24 experimentos que hice, porque pues hicieron por replicado. Entonces vamos nuevamente a el StatGraphics, en donde yo ya había seleccionado multifactor categórico, ya le había puesto que eran dos factores. Le damos a aceptar y entonces lo primero que nos pide es que definamos el nombre y el nivel de mi factor A. Yo mi factor A lo voy a poner como dieta con dos niveles. Me voy a etiquetas para ponerle bajo en grasa y alto en grasa. Le doy a aceptar y luego me voy al factor B, que va a ser el fármaco con 3 niveles, así lo dejo. Etiquetas entonces va a ser el placebo de 1 y de 2, para que quede igual que en el ejercicio o ejemplo de Excel. Le damos a aceptar y aceptar para continuar. Entonces nos pide el nombre de la variable, entonces se mide la variable de respuesta, entonces se mide pues un cierto nivel de una enzima, ¿no? Aceptar y nos pide cuántas réplicas tiene nuestro diseño. Recuerden que al entrar a este menú, StatGraphics nos está contando ya por lo menos una réplica que digamos pues es la obligatoria que se tiene que hacer. Y entonces yo tengo que ponerle o sumarle las que me hacen falta. En este caso, si tengo 4 réplicas, simplemente voy a poner 3 para que con la que hace por default pues me sume las 4 réplicas que voy a tener. Es decir, 24 ejecuciones en total, ¿no? Las 24 respuestas que yo tengo en la tablita.
Y recuerden que como yo voy a poner ya los datos ordenados, ya los tengo ordenados, no voy a correr este experimento apenas, digamos, pues voy a quitar esta casilla de aleatorizar, porque si ustedes le dejan la casilla de aleatorizar, lo que va a hacer estas graphics es generarles las combinatorias de forma revuelta en el libro de datos. Entonces, como ya los tengo, nada más los voy a copiar, pues le quito aleatorizar para que estén ordenados. Le damos a aceptar y lo primero que hace pues es generarme la hoja donde vienen los atributos del diseño multifactor categórico, en donde yo definí que tengo dos factores experimentales, una variable de respuesta, van a ser 24 experimentos o 24 ejecuciones en total, 18 grados de libertad, que obviamente se generan por el número de réplicas que voy a tener y los factores que tengo, y no está aleatorizado. Si me voy entonces al libro de datos, yo voy a ver la matriz del diseño que tengo. El primer bloque, que es un bloque que me genera por default estas graphics, no afectan para nada en mi análisis. Si se fijan, todos tienen uno, entonces no hay problema. La segunda columna que me generó para el factor dieta, los dos niveles, bajo y alto en grasa. Una tercera columna que es la del segundo factor, que en este caso es fármaco, con sus tres niveles, placebo, D1 y D2. Y finalmente la columna en donde yo voy a tener mi variable de respuesta, en donde voy a capturar mis resultados de esos análisis que hice en los ratoncitos, ¿no? Donde tuve la respuesta del nivel de enzima. Entonces, como ya están ordenados, simplemente voy a copiar de la hoja de Excel que tengo. Primero la primera réplica para baja en grasa y en el orden en el que están es placebo, D1 y D2. Y luego voy a tener la primera réplica para la dieta alta en grasa, igual para el placebo, el fármaco 1 y el fármaco 2. Y la segunda réplica para cada uno de los tipos de dieta. Así hasta completar las 4 réplicas que tengo en este diseño. Listo, entonces ya tengo todos los resultados capturados y pues ahora hay que analizarlos. Nos vamos entonces nuevamente a DDE y vamos a dar la opción analizar diseño. Como yo la única variable que definí pues fue enzima, es la única opción que me va a aparecer. Entonces selecciono enzima como los datos a analizar, aceptar, y entonces aquí en este caso me pide que defina el orden máximo de interacciones que quiero analizar. En este caso sí me interesa analizar las interacciones que pudiera haber, no por ejemplo como en el caso de los diseños por bloque, en donde realmente pues no me interesa más que evaluar un factor y los otros factores que están fuera de mi control pues los bloqueo. En este caso sí, me interesa ver la interacción que pudiera haber, por ejemplo, entre el tipo de dieta y la droga o el fármaco que se está administrando. Entonces voy a dejar este orden máximo de interacción en 2. Le damos a aceptar y se va a generar entonces el menú donde yo voy a seleccionar las tablas y los gráficos que quiero que se generen al inicio de mi análisis. Ya saben que después yo puedo cerrar o abrir los que me convengan. Entonces aquí vamos a dejar estas tablas que ya están, el resumen del análisis, la tabla de la ANOVA. Vamos a dejar de gráficos, podemos dejar por lo pronto los residuos, el gráfico de probabilidad para verificar los supuestos del diseño.
y le damos a aceptar. Entonces lo que nos interesa ver, o lo que nos puede interesar ver en un primer momento, pues es la tabla del análisis de varianza, en donde podemos observar entonces que el fármaco y la interacción con la dieta sí tienen un efecto estadísticamente significativo. Para lo que fue la dieta como factor principal, pues no existe un efecto. Aquí está, por ejemplo, el Stat Advisor, nos da esa información también. Dice, puesto que dos valores P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre enzima con un 95% de nivel de confianza. ¿Cuáles son esos dos valores P? Aquí está nuevamente, fármaco y la interacción fármaco-dieta. Entonces, como ya vimos que por lo menos uno de los factores principales sí tuvo un efecto, pues me podría interesar entonces ver el análisis de las pruebas de múltiples rangos. Entonces me voy a tablas y gráficos, selecciono pruebas de múltiples rangos y aquí la salida que me genera es para el factor de la dieta. Pero como vimos que el factor de la dieta no es o no fue un factor significativo, pues no me interesa mucho verlo. Ustedes pueden ver ahí que los grupos homogéneos están en una misma columna. Pero para ver entonces el que sí me interesa, que es el del fármaco, porque ese sí tuvo un efecto significativo, le damos clic derecho al mouse, se despliega este menú y le damos al de hasta arriba, que es opciones de ventana. Y entonces en opciones de ventana, además de elegir el método, que por default viene como LSD, yo podría elegir Tukey, Duncan o cualquier otro, abajo también puedo seleccionar el factor que quiero que me haga el análisis de rangos múltiples o de múltiples rangos. Si le doy aquí entonces al fármaco y le doy a aceptar, se fijan, me cambia la tablita. Aquí dice prueba de múltiples rangos para enzima por fármaco. Y entonces podemos ver que en grupos homogéneos efectivamente hay diferencias porque cada uno de ellos está en una columna diferente, tanto el placebo como el fármaco 1 como el fármaco 2. Entonces, aquí es lo que me interesaría ver. Acá, por ejemplo, pues puedo verificar entonces en estos gráficos que se cumplan mis supuestos. En no estoy viendo yo ningún patrón como un embudo. Y entonces aquí se cumple mi supuesto de varianzas iguales. Aquí en este de residuos para predichos y por número de filas tampoco veo ningún patrón. Se cumple entonces mi supuesto de independencia. Y finalmente el gráfico de probabilidad, en donde todos los puntos están muy cercanos a la línea recta, lo que pues me indica que mi diseño o mi análisis sí cumple con el supuesto de normalidad. Aquí también lo que me podría interesar, entonces viendo los resultados, me voy a tablas y gráficos, podría interesarme el gráfico de medias y el gráfico de interacciones. Voy a quitar ahorita todos los demás para que se vean mejor estos dos gráficos que voy a seleccionar ahorita. Y entonces, por ejemplo, el gráfico de medios yo lo tengo acá en dieta, que ya vimos que dieta, por ejemplo, pues no me interesa mucho porque no fue significativo. Con clic derecho sobre la ventana me voy a opciones de ventana y entonces también le cambio, en lugar de que me muestre la gráfica por dieta, que me lo muestre por fármaco. Y entonces ahí sí veo que, si se acuerdan, el ejemplo decía que se consideraba el mejor tratamiento el que tenía el mayor nivel de esta enzima. Y entonces el fármaco 1 es el que me da el mayor nivel de esta enzima. Entonces podría decir yo que este es el mejor tratamiento. Y si me voy a la gráfica de interacciones, pues ahí es lo que estoy viendo. Que aunque, por ejemplo, la dieta no fue un factor estadísticamente significativo, sí tuvo un factor junto con el fármaco o el nivel o el tipo de fármaco que estoy administrando. Entonces, aquí puedo ver el caso del fármaco 1, que pues realmente no hay como les decía,
un efecto con el nivel de la dieta, porque si se fijan ustedes prácticamente es igual. Si mi fármaco 1, que es el mejor, lo aplico en una dieta alta o baja en grasa. Pero por ejemplo, si puedo ver la interacción en el fármaco 2, en donde yo tengo un mayor nivel de enzima cuando aplico el fármaco en una dieta baja en grasa. Entonces, ese es el diseño multifactorial y esta es la información que yo podría obtener a partir de el análisis en StatGraphics. Nada más para que vean también el otro menú, digamos, o el otro tipo de diseño, que es el multifactorial, en donde todos mis niveles son numéricos. Vamos a hacer ahorita un ejemplito también rápido para que vean ese cómo funciona. Bueno, aquí ustedes si quieren guardan, o bueno, deberían de guardar su diseño, su statfolio. Yo simplemente estoy cerrando para generar una hoja nueva y mostrarles entonces el otro diseño. Entonces me voy a DDE, nuevo diseño. Y entonces el que habíamos seleccionado era multifactor categórico. Pero ¿qué pasaría si yo tengo todos mis factores que son numéricos? Y entonces quisiera que pues todo el análisis saliera con las posibles metodologías, como por ejemplo superficie de respuesta, que me puede generar. Entonces yo me voy a factorial multinivel, le voy a poner número de factores experimentales 2, una sola variable. Voy a trabajar ahorita con un caso completamente hipotético que esté generando ahorita. El factor A lo voy a dejar así, y si se fijan la diferencia entonces con el otro que acabamos de hacer es que por definición ya viene un nivel bajo y un nivel alto, que también ya lo define como -1 o 1, pero yo podría cambiarlo. Yo por ejemplo voy a decir que mi nivel bajo sea, vamos a ponerle 10, y mi nivel alto 20, ¿no? Es un factor imaginario, el que ustedes quieran. Y voy a decirle que tiene 3 niveles. Pero si se fijan, yo acá ya no tengo etiquetas. Entonces, ¿cómo le voy a decir a StatGraphics cuál es el tercer nivel? En este diseño o en esta opción que viene como multifactorial, que es para numéricos, el tercer nivel o los niveles intermedios que existan, StatGraphics me los va a generar por default. Por ejemplo, aquí me haría falta entonces un nivel, porque solamente estoy definiendo alto y bajo, me falta un nivel más. ¿Qué va a hacer StatGraphics? StatGraphics me va a generar el tercer nivel que falta a la mitad, es decir, me lo va a dar en 15. Si yo le pongo más niveles, todos esos que estén a la mitad, me los va a generar automáticamente y equidistantes entre sí. ¿Sale? Entonces, pues queda un poquito también restringido. Si ustedes a lo mejor tienen también un multifactorial que solamente son numéricos, pero que a lo mejor no pueden poner los niveles equidistantes o simplemente no quieren hacerlo, en ese sentido, pues aquí este menú los va a limitar. Entonces sería mejor que ustedes utilizaran el multifactor categórico que acabamos de ver hace un momento. Entonces nada más para ejemplificar. Entonces factor A, así lo voy a dejar. Yo solamente defino bajo y alto, y entonces me va a generar uno más a la mitad, que va a ser 15. El factor B, yo le voy a decir que mi nivel bajo es 0 y mi nivel alto es 10. Y en lugar de 3 niveles le voy a decir que me genere 4 niveles. Entonces me van a hacer falta 2 niveles. Automáticamente StatGraphics los va a generar entre 0 y 10 y a la misma distancia. Es decir, uno va a ser de 3.3 periódico, el siguiente de 6.6 periódico y los dos que ya definí como alto y bajo. Entonces ahorita van a ver cómo lo genera. Le damos a aceptar. La variable de respuesta, esto es igual que en el otro. Esto también es igual que en el otro. Le voy a quitar lo de aleatorizar para verlos acomodados la matriz del diseño.
y no le voy a replicar entonces aquí lo que es el diseño, nada más para que vean pues el ejemplo de cómo genera la matriz. Le doy a aceptar, me genera los atributos del diseño factorial multinivel. Si se fijan, el factor A igual solamente me define bajo y alto, el factor B, pero con 3 y 4 niveles. Entonces, ¿cuáles fueron esos otros niveles que generó automáticamente? Nos vamos al libro de datos y aquí lo podemos ver. Yo en factor A le definí que que el bajo fuera 10 y el alto 20. Pero como eran 3 factores, le dije que eran, 3 niveles. El tercero me lo generó a la mitad, es decir, 15. Entonces ahí tengo mis tres niveles del factor, 10, 15 y 20. El factor B, yo le dije que eran 4 niveles, pero igual solamente puedo definir el bajo, que fue 0, yo le puse, y el alto, que yo le puse 10. Entonces, los dos que quedan en medio, los dos que me faltan, los generan, o los generales decía, de forma equidistante. Uno lo generó a 3.33 y el otro a 6.66 periódico. Entonces, si ustedes hubieran puesto 5 factores, igual solamente, 5 niveles, igual solamente pueden definir bajo y alto, y los otros 3 se los va a generar a la mitad entre esos dos, entre el alto y el bajo, de forma equidistante. Entonces, en ese sentido, pues si ustedes no tienen forma de cómo establecer realmente esos niveles de forma equidistante, pues lo que más les convendría entonces hacer o analizarlo sería como un diseño multifactor categórico, aunque fueran todos numéricos, por esta restricción que da esta opción del diseño factorial multinivel. ¿Sale? Entonces nada más es para que sepan la diferencia entre uno u otro. Entonces hasta aquí voy a dejar el video. Espero que pues haya sido claro. Y es todo.